que hay determinadas circunstancias en que rebasa la capacidad de acción que se pueda tener a nivel de un gobierno local. Y para hablar de esto justamente están Pedro Ferraz, gerente de prevención de riesgos de soluciones prácticas, y Juvenal Medina, experto en desastres naturales de PREDES, Prevención de Desastres, que es una organización que tiene, han estado juntos además ustedes en PREDES muchos años, ¿no? Así es. Bueno, estamos otra vez hablando del tema de prevención de desastres, ¿no? Y de lo que se llama ahora, ¿cómo es que se llama? Gestión de riesgo, ¿no es cierto? Gestión del riesgo de desastres. Sí, ahora, lo que está ocurriendo nos está enfrentando una vez más al hecho de que no terminamos de integrar en nuestras políticas públicas el concepto de que somos un país expuesto a desastres como lo que estamos viviendo ahora, y que además tenemos otro potencial riesgo, que es el de los temblores de alta intensidad y los terremotos, ¿no? Que eso debería ser parte de nuestro chip como país, ¿no? Así es. Creo que uno de los problemas que tenemos es que miramos el desastre y no miramos las causas que generan el desastre. Esas causas no solamente son naturales, sino tienen que ver con la vulnerabilidad de las personas, las instituciones, la infraestructura misma. Guaycoloro no se afecta por el huaico, sino porque encontró una carretera mal diseñada. Por lo menos el puente ese estaba con un espacio que no permitía que pase el flujo del huaico. Pero eso es increíble. ¿Cómo es igual otra vez? Yo soy bien antipático, soy la Manuelita esta otra vez, ¿no es cierto? Manuela, que es ahí saliendo de Sullana. Es decir, es otra vez lo mismo. Se inunda y el presidente dice hay que hacer un puente. Oiga, pero ¿por qué el concesionario no hizo el puente? Que no hicieron estudios de ingeniería, o sea, la historia, digamos, del comportamiento del clima en la región para saber que cuando llueve eso se inunda. Así. O el caso de Guaycoloro, ¿no? Sin ir más lejos, no tenemos que irnos hasta Piura. Cada desastre nos muestra la alta vulnerabilidad que tenemos o las cosas que no se hicieron bien. Entonces, lamentablemente, constatamos que no hay lecciones aprendidas, pero es necesario también verlo como a estos desastres que vive el país como una oportunidad en la que podemos mejorar las cosas. Hay capacidad técnica, hay institucionalidad, pero requiere esas decisiones orientadas a emprender una gestión del riesgo que mire como un proceso, no como una actividad exclusivamente centrada en la coyuntura de la emergencia, sino ver, como bien señala Pedro, analizando las causas, tomar en cuenta que este mapa de desastre que nos muestra hoy en día las zonas de afectación son mapas recurrentes, que se ha dibujado en el año 98, se ha dibujado en el año 83. Por lo tanto, debe ser esto un momento de quiebre donde cambiemos nuestra forma de encarar los riesgos de manera más proactiva. Creo que no ha de ser suficiente si es que orientamos recursos solamente para atender la emergencia, aliviar el sufrimiento humano, reconstruir lo que pudo haber dañado, si es que no analizamos qué estuvo mal y qué debemos corregir para que lo que hagamos ya no sea vulnerable para las próximas lluvias. Pero eso supone, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tú sabes, porque además tienes un registro histórico, ¿no es cierto?, y tienes toda la tecnología moderna que te permite incluso hacer previsiones sobre por dónde podría caer el agua eventualmente, etcétera. Entonces, ¿eso qué cosa supone? Es una cadena de decisiones, ¿no es cierto? Es decir, que comienza ¿dónde? En muros de contención, en canalización, en que, como está señalando Pedro, que por ejemplo en el caso de Guaycoloro no estaríamos padeciendo lo que estamos padeciendo cada vez si no ocurrieran dos cosas: poblaciones asentadas donde no deberían estar y carreteras mal diseñadas que no toman en cuenta que en algún momento el río va a crecer y se va a llevar ese puente o va a inundar la pista. Sí, yo agregaría una cosa que poco se ha dicho. Guaycoloro se ha activado más de 5 veces en los últimos años, no solamente el 98 y actualmente. Y cada vez que se activaba, ese puente servía de represa para que el flujo y lodo de piedras vaya y afecte la margen izquierda y margen derecha. Hubo reubicación de la margen izquierda, pero se ha construido una urbanización en la margen derecha, junto al puente. Y ese puente jamás ha sido modificado. Esperamos que se caigan las cosas para recién decir, bueno, ahora hay que revisarlo. Pero no vaya a ser que rediseñemos uno los puentes y el otro, que tiene el problema similar, lo dejemos igual. Tiene que haber un rediseño de ambos puentes mellizos ahí para que la cosa funcione. Pero no es un problema solamente técnico, tiene que ver con la historia, con el historial.
desde el mismo tema del fenómeno Niño, ¿no? Hablamos de fenómeno Niño y tomamos como modelo el de 1983 y el de 1997 y 98. Niños anteriores, llamados niños anteriores, como el de 1925, 1894, si no me equivoco, han sido niños, si los llamamos niños, similares y no idénticos al actual. O sea, lo más recurrente en el pasado han sido fenómenos similares al que estamos viviendo ahora, pero en un pasado más lejano. Siempre tomamos el modelo de lo más reciente, 82, 83, 97, 98. Una mirada histórica diferente permitiría decir, bueno, vamos a tener este tipo de fenómenos de manera incluso probablemente más recurrente que lo ocurrido en el 83 y el 97 y 98. Ahora, pero la conclusión, porque digamos, ahora tenemos que enfrentar el desastre, tenemos que rehabilitar las carreteras, restablecer las comunicaciones, atender a las personas damnificadas, curar a los heridos, enterrar lamentablemente a nuestros muertos, ¿no es cierto? Ver cómo se resuelven los problemas de vivienda de las personas que lo han perdido todo, a la gente que ha sido afectada en la agricultura, de acuerdo. Pero de ahí lo que tiene que empezar es un plan de reconstrucción, por un lado, pero también, es decir, por ejemplo, la carretera central es una obra indispensable, prioritaria, que hay que empezar a hacerla ya. Es urgente, es urgente. Acaba de estar acá el ministro de Comercio Exterior, decía, la carretera central no está colapsada por las lluvias, está colapsada hace rato, porque eso no da más, ¿no? En términos de circulación vial. Entonces, esa obra tiene que ser hecha con estos conceptos de prevención, ¿no es cierto? Efectivamente, como decíamos un rato, los desastres nos abren la oportunidad para revisar lo que está mal, ¿no? Y lo que se hizo mal y lo que podemos corregir, atendiendo las necesidades de desarrollo del país. En otras palabras, toca planificar el desarrollo con este enfoque de la gestión del riesgo, porque sabemos que nuestro territorio es susceptible a una diversidad de fenómenos naturales que siempre van a ocurrir, que no lo podemos soslayar, que tenemos que tener en cuenta cada vez que querramos hacer alguna obra, algún proyecto de inversión. Entonces, por lo tanto, tenemos esta oportunidad y no dejarla pasar para simplemente hacer una reconstrucción mirando en lo que se perdió, sino más bien tomar en cuenta este mapa. Tenemos un mapa de desastres que a su vez puede ser un mapa de riesgo para los futuros eventos. Claro, porque tú no puedes, por ejemplo, trazar una carretera sin tomar en cuenta esta información. Así es, entonces hay un... Porque si la trazas, si te ocurre lo que está ocurriendo en la Panamericana Norte, que por todos lados está, ¿no es cierto?, colapsada, es porque alguien no previó que esto iba a ocurrir, o que esto o que alguna vez ocurrió. Porque si alguna vez ocurrió, quiere decir que puede volver a suceder. Así es, y tomar en cuenta que la demanda es cada vez mayor. Hay mayor presión de uso del territorio en temas de vivienda, en temas de infraestructura productiva, en temas de desarrollo. Cada vez necesitamos construir algo más, algo nuevo. Y en esas cosas nuevas tenemos que planificarlas bien, tomando en cuenta los riesgos de desastres, para que no tengamos infraestructura vulnerable, que vemos que lastimosamente se pierde cuando ocurren estos eventos. Pero, por ejemplo, a la hora que se diseña un proyecto, ¿no es cierto?, tiene que pasar por una serie de requisitos y tiene que cumplir unas, ¿no es cierto?, para cualquier obra pública, incluso privada, que se desarrolle, hay autorizaciones. O sea, no existe un requisito de que cumpla con unos mínimos, digamos, consideraciones con respecto a la gestión de riesgo. Sí. Eso no existe. Es decir, por ejemplo, para hacer la Panamericana Norte, ¿eso no ha sido tomado en cuenta? De hecho, deben existir algunos criterios, pero uno de los problemas que tenemos es que nuestros profesionales, en general, no tienen el enfoque de gestión de riesgo. Partamos de la formación universitaria y vamos a encontrar ahí parte del problema. Igualmente, el problema tiene que ver con las instituciones. Las instituciones tampoco tienen una mirada. En algunas entrevistas o incluso recientemente en la entrevista anterior que hiciste, estaba pensando en la solidaridad del alcalde y en relación con el norte. Pero si uno mira hoy día el anuncio de Senami, el problema mayor viene en la Sierra Sur y Central. Y entonces en este momento se están activando las lluvias más intensas ahí y en el extremo norte del Perú. Entonces, ni siquiera esa información es compartida o conocida por las autoridades regionales y locales. Y
lo mismo pasa en general, ¿no? O sea, hay muchos estudios, mucha investigación hecha que no tiene... Y ustedes han sido, pero por ejemplo, ustedes que son especialistas y que han dedicado una vida a trabajar ese tema de la prevención de desastres, ¿ustedes han sido convocados, por ejemplo, al COEN, para no solo saber cómo enfrentar las cosas con una perspectiva técnica, sino sobre todo en lo que se va a hacer después? Porque el COEN va a tener inevitablemente dos fases: la fase actual, que es la de contener y dar respuestas rápidas a los daños provocados por las inundaciones y las lluvias, pero lo otro es lo que viene después, ¿no? En términos de reconstrucción. Bueno, aún no hemos sido convocados. Entendemos que el día martes hay el primer convocado al Acuerdo Nacional, para que entre todas las instituciones que conforman parte de este foro pueda plantearse ya un esquema de gestión del riesgo a partir de este desastre. Esta es una buena oportunidad que podamos de pronto tener como instituciones técnicas conocedoras del tema un espacio donde podamos compartir lo que puede ser un aporte desde esta perspectiva de la sociedad civil hacia el problema de riesgo de desastres. Pero queremos decir, necesitamos una institucionalidad fuerte en materia de gestión del riesgo de desastres. ¿Y eso qué significaría en términos prácticos? Como recursos humanos capacitados, que conozcan el tema y que asuman un liderazgo ante todos los sectores, porque vemos que los desastres afectan a todos los sectores. Por lo tanto, la entidad que lidera la gestión de riesgo tiene que tener rango ministerial, tiene que tener supremacía sobre todos los sectores y gobiernos regionales y locales, porque hay un tema de cumplimiento de normas, cumplimiento de condiciones. ¿Pero eso qué significaría? ¿Crear alguna institución que no existe o darle atribuciones? Porque esto, ¿en qué ámbito está ahora? En defensa civil, digamos. Hay un cambio ahí ese es parte del problema. En los últimos meses se ha modificado la ley de que creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. O sea, la ley no ha sido modificada, pero algunos contenidos de la ley. El hecho de que, digamos, se pase al Ministerio de Defensa, el INDECI y el CENEPRED, es parte de la nueva realidad. El énfasis en el Ministerio de Defensa, lógicamente, va a ser la respuesta a emergencias. Y el problema de fondo lo estamos viendo en los problemas de vulnerabilidad, de reducción de riesgo. Entonces, ese es un paso, a nuestro juicio, peligroso que hay que evaluar. Pero la otra cosa es, tú preguntabas si habíamos sido invitados para el COE. El más reciente no, pero anteriormente sí he tenido la posibilidad de participar. Y entonces tuvimos una simulación o un simulacro sobre un terremoto y tsunami en Lima. Y los distintos funcionarios que había en el anterior gobierno, cada uno tenía su plan o su propuesta para actuar en caso de un terremoto o tsunami. Pero preguntamos a Sedapal si sabía dónde iba a colocar, digamos, el abastecimiento de agua en caso de un terremoto o tsunami, ¿en qué zonas? Claro, en el caso de que colapse todo el sistema de conexiones, ¿no es cierto? Y ellos decían, bueno, nosotros no tenemos que decir dónde, eso le corresponde a la municipalidad. La municipalidad decía, no, vamos a ver, ¿no? Y preguntamos después por dónde iban a ir las ambulancias o los bomberos, si las calles van a colapsar o van a estar llenas de problemas, desde tráfico, hasta de interrupción de tráfico hasta escombros, ¿no? Y nos decían, bueno, ese es un problema que alguien tiene que hacerlo. ¿A quién le corresponde? Y decían, a la policía, al ejército, a la municipalidad. Nadie sabía quién, ¿no? Y entonces, el problema de fondo es que cada uno tiene su plancito, pero no hay una articulación de planes, como tampoco no hay una articulación. Claro, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, estamos viendo que la gente en Punta Hermosa desespera, bueno, ya resuelven sus problemas hasta donde puede, pero hasta donde puede. Imagínate que vuelva a llover como está lloviendo y que vuelva a venir un hueco sobre Punta Hermosa, ya se va a rebasar la capacidad de acción del municipio. Entonces, tendría que estar preestablecidos los mecanismos ¿no es cierto? Sí, de reacción. Están preestablecidos en el sistema, pero lo que falta es implementarlos, ¿no? Hay protocolos de actuación planteados de un sistema sinérgico con enfoque o principio de subsidiariedad, donde hay toda una decisión que se toma desde el nivel más focalizado cerca al desastre, pero luego están involucrados los otros niveles. Lo que falta es justamente la articulación de actores, de planes, de recursos
de perspectivas también, porque este es un trabajo que debe tener una perspectiva más mirada de un horizonte de mediano a largo plazo, no solamente la coyuntura de la emergencia. Y por eso decíamos que tendríamos que mirar esta como una oportunidad para cambiar la forma de enfocar la gestión de riesgo de desastres en el país. Y incorporarla a todo, ¿no? A toda la vida, todos los aspectos de la vida nacional, porque también hay que, o sea, por ejemplo, un tema bien delicado es la reubicación de poblaciones, que nadie se quiere comer ese pleito. Pero se está jugando con la vida de la gente, ¿no? Claro. Porque lo que ocurre es que las primeras personas afectadas son aquellas que están donde no deberían estar. Así es. ¿No? Pero también se espera que las poblaciones se consoliden, tengan sus viviendas construidas, luz, agua y desagüe, para después del desastre reubicarlas. Cuando resulta mucho más económico y fácil el tratar de ordenar un poco las invasiones o las ocupaciones del suelo. Y planificarlo, Sí, y darle alternativas a la Claro, gente. entonces eso sería una solución mucho mejor, ¿no? Y menos costosa. Ese es el gran vacío que tenemos, la no planificación y que nos conduce a que la ocupación espontánea de terreno por parte de la población es que nos conduce a situaciones cada vez más de riesgos. Yo le agradezco muchísimo a Juvenal Medina y a Pedro Ferraz. Ellos son de Predes y de Soluciones Prácticas y son organizaciones dedicadas hace muchísimo tiempo a la prevención de desastres y que tendrían que, creo yo, sinceramente, tener un papel mucho más importante el que tienen hoy en la toma de muchas decisiones. Muchas gracias por estar con nosotros.